Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a seguir viendo lo que es fórmulas y ahora funciones en Excel. La semana pasada vimos cómo se hacen las fórmulas y ahorita vamos a ver un repaso de cómo se hace según lo que vieron en los documentos. Y también vamos a ver ya ahora cómo se ponen, cómo se insertan las funciones y cuál es la diferencia, ¿no?, entre las fórmulas y las funciones. Vamos a ver las actividades que se van a hacer de esta semana, que también son 3, y una de ellas es una práctica, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, vamos a ver dónde está. Aquí. Es acá. No, no es este. Sí, sí es este. Pero está aquí. Ok. Como vimos la semana pasada, pues vimos los elementos de una fórmula. Pero vimos la sintaxis de las fórmulas, cómo se hacen, cómo se modifican, cuáles son los operadores. Digo, si no han leído este documento, pues no lo han visto, ¿no? Porque pues lo estábamos viendo la semana pasada, para los que no entraron. Luego las referencias en las fórmulas. Ahorita vamos a repasar un poco de esto. Vimos ejercicios con fórmulas y dejé un ejercicio de completar esta tabla en Excel poniendo una fórmula aquí para calcular el precio de compra multiplicando por 12.5%, que está aquí. Siguieron estas instrucciones. Ahora voy a hacerlo más grande porque sé que hay algunos que están en... A ver, ahí está. En celular. Y no lo podrán ver. A ver si se puede hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces vimos esta tabla y iban a seguir esas instrucciones para hacerla, la cual era poner aquí una fórmula, no función, fórmula, que era para calcular el precio de compra multiplicándolo por el 12.5%. ¿Sí? No era multiplicado por 12.5, sino por el 12.5%, es muy diferente. Es dos maneras. Es el 12.5%, o sea que al poner que es un por ciento ya lo debe de saber Excel. Si no, de todas maneras, se multiplica por 0.125, o sea, 125, que es lo mismo. Pero bueno, lo importante es que sepan hacer ese tipo de... Si no les salió bien, que no saben cómo calcular el 12.5, no hay tanto problema. Lo que importa es que empiecen a aprender cómo se hacen las fórmulas. Después también se pidió que aquí se haga una suma de todo esto y aquí un promedio de toda esta columna, ¿no? Eso es lo que se pidió aquí. Y algunas cosillas allá que agregar bordes, sombreado, etcétera. O sea, pocas palabras, que quedara como esto con la fórmula aquí, ¿ok? Para que aquí apareciera ese precio de venta usando y el 12.5, ¿ok? No sé si ya lo hicieron todos. No quiero decir cómo se hace porque si no, pues ya van a saber los demás. No es un examen, pero el chiste es que ustedes lo hagan solos para que aprendan. De todas maneras, haré haré algo ahorita como un repaso, no de esto, pero sí algo parecido para que sepan cómo se hace, ¿no?
Y ahora pues sigue el tema que se llama elementos de una función. De las fórmulas pasamos a las funciones, que viene siendo, ya son fórmulas ya hechas o ya prehechas, ¿no? Como dice aquí, una función incorporada es un procedimiento guardado con un nombre que realiza una operación específica y devuelve un valor. Las funciones comienzan con una orden de función y van seguidas por un conjunto de paréntesis. Dentro de los paréntesis está el argumento, el cual puede ser un conjunto de referencias de celdas, un rango de celdas, un número, un texto o otra función. Unas funciones no utilizan argumentos, o sea, hay algunas funciones que no se necesitan. Para entender un poquito más esto, aquí dice, comienza con una orden de función, es decir, este signo igual. El signo igual es la orden que estás dando a entender a Excel que vas a poner una fórmula o una función. En este caso, que es función. Después sigue el nombre de la función, ¿sí? O sea, todo esto le estás dando a entender a Excel que ya va a haber una función, obviamente siempre y cuando exista la función, ¿no? Porque si tú pones el signo igual y pones una palabra que no existe como función, te va a marcar error. Después, como dice aquí, siguen los paréntesis. Abres un paréntesis y dentro de paréntesis puede estar el argumento. O sea, todo lo que necesita la función para poder calcularse. Excel te dice, al momento de poner la función y abrir un paréntesis, te empieza a decir qué puede ir poniendo cada quien. No cada quien. Qué debe ir poniendo para empezar a calcular en sus posiciones. Nada más un detalle. No sé de qué versión hicieron este documento. Yo no hice este documento. Les digo, este lo saqué de un cuadernillo que hicieron de nivel nacional. Pero no es punto y coma lo que separa de elemento a elementos. Es una coma. Así que no hagan caso. Es coma, no punto y coma. ¿Ok? Entonces no es punto y coma, es coma. ¿Ok? Una coma separa cada elemento de acá. Perdón. El cual debe ser un conjunto de referencias. Es decir, tú puedes poner una celda donde dices que hay un dato. Esa es una referencia, ya lo vimos también con el tema pasado. Puede ser un rango, es decir, que tú digas con dos puntos separados, dos celdas separadas con dos puntos, es un rango de celdas. O sea que va de B5 hasta B10. Incluye B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Todos estos. Este es un rango de celdas. Puedes poner números como un 50, por ejemplo. O sea, tú pusiste un número y así, como tú pones ese 50, no cambia. O sea, al momento de aceptar la fórmula, ahí va a estar siempre un 50. Es decir, es una constante, no va a cambiar. No que estos vienen siendo variables, o sea, va variando lo que tiene, ¿no? Puede también tener texto y dentro de una función puede haber otra función. Es decir, tú puedes poner igual suma, paréntesis y otra vez poner suma, coma, suma. O sea, vas a sumar las sumas de otras sumas. Entonces también se puede eso. Ahorita lo podemos ver. ¿Sí? Y repito, acuérdense, aquí no es punto y coma, es coma. No sé por qué pusieron eso, pero bueno. Usando el asistente para funciones. Hay un asistente de funciones. O sea, tú puedes decir, si todavía no captas cómo se hace o todavía no estás muy familiarizado y quieres aprender, pues pides el asistente. Entonces, es hacer clic en la celda en que se desea introducir, poner el signo igual y hacer clic en la flecha hacia abajo que aparece en la barra de junto de cuadro de funciones. Es decir, esto que ves aquí, te va a aparecer, al momento de poner un signo igual, te va a aparecer aquí una flechita, te va a poner la última fórmula, función, o una de las funciones más usadas, así siempre es la suma, y si no es la que necesitas, le das clic en la flechita y va a aparecer. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer clic en la función que se desea agregar a la fórmula. Si la función no aparece en la lista, hay que hacer clic en más funciones para aparecer una lista de funciones y ya el cuadro de diálogo de dicha
de dichas funciones van a aparecer. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Van a seleccionar la función que se desea utilizar para su fórmula. Si no aparece, entonces le das clic en todas las categorías de funciones. Ahorita lo vamos a ver, porque aquí aparecen recientes, todas, financieras, fechas, o sea, aparece lo más usado, todas, y por grupo de tipo de fórmulas, ¿no? Y aquí aparece la fórmula, menos más que nada la función, no es fórmula, es la función. ¿Ok? Y al momento de seleccionar la función, entonces ya te aparece este cuadro de diálogo que es para traducir los argumentos de la fórmula. Y abajito se muestra el resultado, esta parte de aquí. Esta lo vamos a ver. Si el resultado cree que es el correcto, se hace aceptar. ¿Ok? Y empezamos a ver aquí ya otras funciones, pero bueno. Por ejemplo, vamos a hacer usando las funciones matemáticas estadísticas. Existe una que se llama suma, que obviamente, como su palabra dice, pues es sumar todos los números en un rango. La sintaxis es suma, paréntesis, y número 1, coma, no es punto y coma, número 2, coma. Y al decir número, no necesariamente es el número, como un 3, un 6, un 1000, no. Puede ser un número o puede ser, como dije hace un rato, una celda donde va el número. Entonces, una referencia de celda, ¿no? Y puedes tener supuestamente hasta 30 argumentos para sumar. Sí, yo sabía que son más, pero bueno, no sé si la versión ya es diferente. Un ejemplo sería, aunque aquí no diga igual, no es parte de la sintaxis. Esta es la forma en cómo se hace la función, pero antes debe llevar un igual. Entonces, igual suma 3,2 te va a dar ¿cómo se llama? El resultado 5. Si las celdas A2, dos puntos, E2 contienen estos números, entonces, al momento de hacer la suma de A2, 2.C2, es decir, el rango de A2 hasta C2, pues te va a dar la suma 50. ¿Sí? Y si tú dices que sea B2, 2 puntos E2, es decir, este rango, y además le sumas 15, pues te va a dar 150 y así. ¿Ok? Y así nos vamos con producto y hay varios. Promedio, máximo, número máximo, el mínimo, número mínimo en un rango. O sea, de un número determinado, un montón de números, te va a sacar el máximo y el mínimo. La moda, que viene siendo el número que se repite con más frecuencia. Contar sí, es decir, si existe algo en una celda, te la cuenta. Es como para saber cuántos datos hay en un rango. O sea, no te va a contar, no te va a sumar, sino si hay datos, te cuenta. Entonces te va a decir cuántos, de todo un rango de celdas, cuántos tienes datos, ¿no? Entonces, es muy útil para contar, ¿no? Y así hay más, ¿no? Bueno, esa es la teoría. Ahora vamos a ver la práctica, ¿ok? Para la práctica me voy a retroceder un poquito a las fórmulas. Estos son funciones, ¿ok? Pero para repasar las fórmulas que ya se vio la semana pasada, pues me voy a ir un poquito para arriba. Muy importante repasar esto porque si no ha quedado claro o alguien no lo ha visto o alguien no lo ha entendido, pues hay que ver. Entonces, las fórmulas no es lo mismo que función. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si ya leyeron, a ver, vamos a buscar. Si ya leyeron el curso gratis que les di de Excel, que está en AulaClick, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Aquí ya les pasé el link. Aquí aparece todos los temas de Excel para que ustedes puedan ver y luego sus subtemas, ¿sí? Un índice detallado. Y después vienen más abajito los vídeos, como dicen los españoles, ¿no? Los videos. ¿Ok? Entonces, hay en uno de los temas que se vio, hasta lo leí, pero bueno, si se acuerdan, pues nos dicen cuál es la diferencia, está acá, entre funciones y fórmulas, ¿ok? A ver si
si aparece. Por acá está. ¿Dónde estaba? Me acuerdo que lo leí, pero no sé si... No, no lo veo. No sé si aquí lo leí o dónde lo leí. Pero bueno, para introducir una fórmula, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pues las funciones, las funciones son fórmulas ya predefinidas, ¿no? O sea, ya fórmulas creadas que están allá en Excel que tú las puedes usar sin necesidad de volver a hacerlas, ¿no? O sin hacerlas. Esas son las funciones. Y una fórmula, pues, es la operación que tú vas a hacer para calcular algo. Entonces, ¿cómo se hace una fórmula? Lo mismo. Primero que es nada, bueno, es el signo igual. Después, ahí está acá. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o varios valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular en otra fórmula que lo contiene. ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis para una función? Bueno, ya se las dije, ¿no? Pero muy importante, ver la diferencia. Y eso. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe seguir el signo igual, es lo que les digo. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis y no hay que dejar espacios entre los después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser constantes como números o texto, fórmulas o funciones, y los argumentos deben de separarse con comas. No sé por qué dice punto y coma. Cuando yo tengo la versión 2016 y es con coma, pero bueno. Bueno, entonces, vamos a ver con estos dos ejemplos cuál es la diferencia. Y eso ya me voy a pasar aquí a Excel. Vamos a poner aquí unos números, ¿ok? Al azar, lo que sea. Vamos a poner numeritos. ¿Vale? Vamos a poner un último y ya, ¿ok? Entonces, en estas celdas que va de la B3 a la B9, este es un rango de celdas, ¿se acuerdan? Va de la B3 a la B9, ok. Y yo aquí voy a poner una fórmula para sumar todo esto, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner aquí fórmula y abajo voy a poner función para que vean cuál es la diferencia. Ok. Para la fórmula, la función pues es buscar el que dice suma y hacer la suma. Pero la fórmula que no usa una función, sino tú haces la operación, vas a poner el signo igual, ¿ok? Que indica que vas a hacer una operación. Y la manera básica, por decirlo, pues es agarras y copias todos esos números, ¿no? 12, luego pones un signo igual, más 32, o sea, el que sigue aquí, signo más, perdón, no signo igual, signo más, 65, 45, 25, todos divididos, o sea, separados por un signo más, 65, 45. Yo de esta manera estoy sumando pues unos números. Si yo le doy igual, digo, si le doy enter, pues me dice el resultado. Entonces, la fórmula es esta. Un signo igual que va poniendo los datos que voy a ir sumando y que los separo con los signos más. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque de hecho, aquí vimos los operadores más, los operadores que deben de usarse. Porque el signo más es la suma, el signo menos o un guión que es la resta, el asterisco que viene siendo la multiplicación, no es la X, sino es un asterisco, la barra oblicua, ¿sí? No la invertida, la oblicua, que es la división para dividir, el porcentaje que viene siendo un signo de porcentaje, como lo dice, y el acento circunflejo, como le llaman, ese gorrito, es un exponente, es decir, si quieres exponer 3 en cuadrados, o 3 al cuadrado, perdón, te pone 3, el acento o el gorrito, como quieran llamarle, 2. Eso significa que 3 lo estás elevando al cuadrado, es decir, 3 por 3, ¿no?
Y al cubo es 3, el símbolo con un 3, que sería 3 por 3 por 3. ¿Ok? Y los operadores de comparación, como ya vimos, el igual, es decir, para ver si uno es igual a otro, el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual y diferente o distinto. ¿Ok? Y aquí sí lo están poniendo bien. Los 2 puntos es para rangos, acuérdense. Si pones una referencia de celda, 2 puntos, otra referencia de celda, estás diciendo que es un rango. Las comas es el que une o separa, como quieran verlo, varias referencias dentro de una fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, esta comita de acá separa estas dos, ¿no? Lo que les decía, no es punto y coma. Y el espacio, pues un espacio es un operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. Si, por ejemplo, suma B, 2 puntos, B5, un espacio A7, 2 puntos D7, la celda B7 es común a ambos rangos. Bueno, eso no lo vamos a ver, es un poquito más así como que avanzado. ¿Ok? Bueno, quería repasar esta parte para que sepan cómo se... Entonces, si yo pongo de esta manera, pues yo estoy poniendo directamente los datos. Entonces diría, pues, ¿para qué los puso acá? Exactamente. Pero el chiste de Excel es simplificar las cosas o hacer más fácil las cosas. Si no, pues qué chiste, mejor lo hago en mi calculadora. Entonces, esta fórmula es nada más un ejemplo para que entiendan cómo hace Excel las cosas. ¿Sí? Sin embargo, lo voy a borrar y lo voy a hacer de otra manera. Bueno, voy a dejarlo, pero voy a dejarlo y voy a poner Fórmula 1. Voy a poner aquí, no la de carreras de carros, Fórmula 1. Yo checo en tercer lugar. La otra fórmula, que sería lo mismo que acá, pero diferente, voy a poner signo igual. Y ahora voy a poner este rango, bueno, no un rango, voy a darle clic. Al poner signo igual detecta que es una fórmula, ¿sí? O función. En este caso, yo le voy a dar clic a la celda donde está 12. Y vean cómo, aparte que queda así como hormiguitas alrededor y lo sombrea de un color, aquí me agrega B3. Estoy diciendo que la fórmula va a incluir lo que tiene la celda B3, que en este caso, si se fijan, la celda B3 tiene 12. ¿Ok? Luego voy a, como es una fórmula, no una función, no puedo poner coma. ¿Sí? Muy diferente, ahorita lo vamos a ver la diferencia. Si yo quiero sumar este rango, entonces voy a poner un signo de más. Fíjense que en el momento de quitar, voy a volver a hacerlo. En el momento de hacerlos, queda así como hormigueado, como hormiguitas. En el momento de poner signo más, lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque ya lo introdujo, ya sabe que ya está en la fórmula, ¿ok? Ahora está esperando otro dato. Vamos a poner ahora este 32, le doy clic y ahora me lo pone con otro color. Los colores es para que identifiques qué celda es, ¿ok? Y también queda así, hormigueado, ¿ok? Y así nos vamos, signo igual, la siguiente, signo igual, la siguiente, y nos vamos una por una, ¿sí? Claro, no todo tiene que ser signo igual. Sí, obviamente la operación es pura suma, pero puedes poner un signo menos o una multiplicación, etcétera, ¿ok? Pero esta es pura suma. Y al llegar al último, ya no tienes que poner signo igual, signo más, perdón, ¿no? ¿Por qué dije signo igual? Signo más, signo más. No sé si digo signo más o signo igual, pero es signo más, ¿ok? El último que ya no hay más, pues ya no le pones un signo más. Ya nada más le das enter, ¿ok? Entonces, si se fijan, es lo mismo. Da lo mismo, pero no se hace igual. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo puse los datos exactos, ¿no? O sea, copié los datos que están aquí. O sea, puse números. En la diferencia es que puse las referencias de celdas, es decir, las celdas que contienen. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y yo puse los signos más y puse cada una de ellas. Claro, como son poquitas celdas, pues sí se puede, ¿no? O sea, es válido. ¿Cuál es la diferencia entre función? Pues la función
Vamos a poner signo más. Y ahora en vez de estar haciendo lo que hicimos acá, le voy a poner, pues yo ya me sé que sí, se llama suma. Le puedo poner la palabra suma y me aparece, o si no, nada más le pongo signo paréntesis y ya debo de empezar a poner los números. Antes de hacer eso, quiero mostrar qué otra manera hay de poner el signo sum, o sea, perdón, la palabra de la función que tú quieres. Si no sabes cómo se escribe, pues puedes empezar a poner una letra y te empieza a aparecer todas las que tú puedes tener con pura S, ¿sí? Entonces la puedes buscar, ahí está aquí, suma, ¿sí? Le das doble clic y ya te aparece con todo. Y paréntesis y solo es poner lo que sigue, que ahorita lo vamos a ver. Esa es una. La otra es irte aquí arribita, donde está suma, si fijan, aquí hay funciones, esta parte de acá. Hay una flechita. Si no aparece aquí la que tú quieres, le das flechita y te aparecen las más usadas. Entonces solo es darle clic aquí, ¿sí? Y hasta te pone una sugerencia de lo que vas a sumar, pero esta no es lo que vamos a sumar, entonces hay que tener cuidado. Vamos a cancelarlo, que se adelantó un poquito lo que vamos a ver. Signo igual, si no está la función que tú quieres en esta lista, pues le das aquí en más funciones y ya te aparecen todas las funciones, todas. Si las quieres seleccionar por categoría, le das aquí, le das todo, usadas recientemente, o te vas por cada una de estas, financieras, fecha y hora, y te van apareciendo un montón de fórmulas, de funciones, perdón. Matemáticas, aquí, pues aquí está la de suma, obviamente, nada más es buscar la S. Hasta acá, buscas, hay un montón de sumas, no nada más hay suma, suma de cuadrados, suma de series, suma de productos, suma en caso de en sí, suma de esto, suma de otro, hay un montón de tipo de sumas. Entonces, si aún así no la encuentras, te vas, escoges todo y aquí puedes disponer pues una descripción, ¿no? Le das ir y te busca todas las que son sumas según lo que pones aquí, ¿no? O pongo resta, le doy ir, aparece muchas cosas de resta, ¿no? Bueno, no salió resta, pero no sé cómo le llaman aquí resta, yo creo que sí. Pero bueno, recomendadas, bueno. División, con acento o sin acento. ¿Sí? Vamos a ver con acento que aparece. Le das ir, es lo mismo. Y así, ¿sale? Entonces ya uno aquí va a buscar. Y hay un montón. No vamos a ver todas, obviamente, pero sí las más importantes o usadas, ¿no? Entonces, vamos a buscar la de suma. Vamos a ver aquí. Bueno, lo puedes buscar aquí o le puedes poner aquí suma. Aparece, ¿ok? No es que no aparece la que quiero, solo suma. Eso es lo único que a veces pasa, que cuando pones aquí una palabra, no te aparece, en este caso de suma, el de solo suma no aparece. Entonces, mejor recomendado buscarlo entre los de matemáticas. Te vas hasta la S de suma y aparece. Le das a aceptar y ya te pone la fórmula. Bueno, aquí ya te está sugiriendo, pero bueno, eso te lo vamos a ver. Entonces, signo igual, pones suma, por ejemplo, abres paréntesis. Ya te empieza, fíjense lo que les decía, te empieza a decir qué sigue. Aquí te dice que va el primer número. Si tú le das clic aquí, no pensé que iba a aparecer. Bueno, pensé que iba a aparecer una ayuda. Lo único que te está diciendo es que sigue un número. Entonces, obviamente tú puedes poner 12, luego coma 32, lo mismo que hice con la fórmula, poniendo todos los números. O, pues puedes poner la celda, ¿no? De así, después del paréntesis, le das clic acá, pones una coma, le das clic aquí, pones una coma, y así nos vamos yendo hasta terminar.
cierras paréntesis o le das enter, no es necesario a veces poner paréntesis, le das enter, pero bueno, vamos a ponerlo. Y si tú le das enter, ya quedó, ¿no? Vamos a poner función 1 para que vean la diferencia. Entonces, la función 1 es poniendo el nombre, obviamente, de la función, y dentro de ella vamos a poner sus elementos, que en este caso es todas las celdas separadas con coma. La diferencia con este, sí, es que este no tiene la función suma, sino que tú hiciste la suma de las celdas con el signo más. En este ya tiene la función y lo separas con comas, ¿sí? Si te fijas, escribimos más con esto que con esto, ¿no? Pero bueno, esa es una manera. Y la manera que realmente es la que debe de ser es signo igual, pones la fórmula como sea de como les haya enseñado, ¿sí? Y tú, en vez de darle clic en cada uno de ellos pues, separado con coma como hicimos aquí, pues simplemente en el momento que ya pones el paréntesis, te dice que está esperando los números, aprietas en la primera celda, que en este caso es B3, dejo apretado el ratón y ya me voy para abajo. Si fijan, estoy definiendo un rango. Y vean que aparece aquí en la fórmula. Vean la fórmula cuando voy bajando. Va B3, 2 puntos B4. Dice que de B3 a B4 va a ser la suma. Si yo sigo, ahora es de B3 a B5, de B3 a B6, hasta donde yo llegue, que es B9. Entonces ya me dice, bueno, voy a hacer la suma de B3 hasta B9. Esos 2 puntos significa que es un rango. Suelto, le doy enter o pongo un paréntesis y luego enter, que es lo mismo, y ya me hace la suma. ¿Sí? Vean. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que aquí puse el rango separado de comas y aquí el rango con 2 puntos. Creo que es mucho más fácil así, ¿no? Si son pocos números, pues no problema. Lo puedes hacer así o así. Pero imagínense que en vez de ¿cuántos números son? 2, 4, 6. En vez de 7 números sean 80 números. O sean 1000 números o 10,000 números. Pues esta forma, ni esta forma, ni esta forma te va a ayudar a terminar rápido. Esta es la más rápida. Y pues obviamente lo único que tienes que saber de dónde empieza y dónde termina el rango para tú ponerlo. Es decir, tú puedes hacer, haces esto, pones la fórmula y ya nada más dices, bueno, yo sé que es de B3 y tú lo escribes. B3, 2 puntos, hasta B9. B9. Cierras paréntesis, enter. Entonces yo lo puse directo sin darle así al rango, ¿ok? Ok, ahora, la otra forma es con el asistente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, antes de pasar al asistente? Me quedó. No, maestro. Aquí está. Déjame ver, no hay ninguna ok, en el chat no hay nada. Ok. Entonces, si nos vemos aquí en el ejemplo del sitio web donde les enseña, pues aquí está al revés. El ejemplo va al rango y después te dicen cómo hubiese sido si lo hubieses puesto directo. ¿Sí? Este es con una función y este es con una fórmula. ¿Okay? Esto es lo mismo que esto, como se los acabo de enseñar, nada más que, ¿ok? La otra manera es usando el asistente, es decir, pones signo igual, pones signo igual, buscas la fórmula, como se les enseñé, le das clic a la fórmula y fíjense cómo ya te sale un argumento de funciones, sale esto, y ya te dice, te empieza a decir, bueno, ¿qué números vas a poner, no? Te pone un rango que el Excel cree que es el que vas a sumar. ¿Qué es lo que piensa Excel? Que vas a sumar de B7 hasta D7. No sé por qué piensa que todo este rango va a sumar. Si tú hubieses puesto acá la fórmula, de hecho lo vamos a hacer para que vean. Vamos a ponerlo aquí, signo igual. Le voy a dar suma, le voy a dar clic a suma. Como está abajo de un rango de números, Excel detecta y te dice, ok, pienso que vas a sumar de B3 a B9. Y es verdad, ¿no? Si se fijan.
ya te lo puso, te lo prepuso, pero te sugirió cuál es el rango, ¿no? Y ya nada más le das a aceptar y listo, ¿no? Pero bueno, si no estás cerca del rango que van a sumar, te va a aparecer uno que crea, pero pues no es. Entonces, quitan esto, aquí donde dice número 1, quitan, y empiezan a poner los números. Igual, aquí puedes poner 12, 32, 65, me explico, poner los números, que son estos de aquí. Pero pues el chiste no es ese, porque pues estás haciendo algo que lo que se supone que se debe de hacer es simplificar la cosa. Entonces aquí debes de poner el rango. Ya sea que lo escribas tú, B3, 2.B9, no tiene que ser en mayúsculas. Si se fijan, aquí pone cuáles son los números que va a sumar. Y si los comparan, son los mismos, 12, 32, 65. Son los que tiene este rango, ¿no? ¿Sí? O si no lo quieres poner manualmente, pues ya que estás aquí, pues seleccionas el rango y ya te lo pone, ¿ok? ¿Y por qué pone número 2, número 3? Pues por si quieres agregar algo. O en vez de poner un rango, pones B3, aquí pones B4, pones B5, ¿sí? Y va poniéndose todos estos, ¿ok? Es lo mismo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero la mejor es hacer el rango, ¿no? O sea, poner en número 1 todo el rango. Ya que ves que está el rango, si se fijan, aquí el resultado te lo pasa antes de hacerlo. ¿Sí? Te pone aquí el resultado, que es el mismo que todos estos. ¿Y qué sigue? Pues ya nada más dale a aceptar. Aquí lo único que está diciendo que lleva número 1. Pues debe ser un número o que se debe sumar o valores lógicos o texto o rangos, etcétera, ¿no? Le damos a aceptar ya que hayamos puesto nuestro rango o lo que queramos sumar y ya quedó, ¿ok? Entonces, estos dos últimos son los mismos, nada más la diferencia es cómo hacerlo. Esto lo hice manualmente y esto lo hice con un asistente. Y estos son con el rango separado de coma. Esa es la función, estas son las funciones, ¿ok? Y estas son fórmulas que no llevan la letra suma, digo la palabra suma, y yo lo sumé con el signos más separados de los datos o de las referentes referencias de celdas, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, maestro. No hay nada en el... Ok, perfecto. Entonces, ese es es la manera en cómo se ponen las fórmulas y las funciones, ¿ok? Y así hay muchas más funciones, obviamente. Si tú quieres hacer un promedio, pues agarras signo igual, vas aquí, bueno, o si quieres empiezas a escribirlo, promedio, y ya existe, ¿no? Pero resta no existe, existe residuo. Eso es algo muy importante que entiendan. La resta no existe, no sé por qué no la han hecho. Pero existe residuo, existe... A ver si no es diferencia. Diferencia, no, no es diferencia. Ni es como de otra manera le llaman a la resta, le llaman también sustracción. No, no está. Multiplicación no existe tampoco. ¿Sí? División tampoco, no sé por qué. Bueno, hay uno que se llama dip. Bueno, existía uno que se llama dip, ya no existe. Pero residuo sí existe, que viene siendo lo que sobra después de dividir algo. No sé si por qué una división solamente debe de haber dos, por eso no existe. En una multiplicación puede haber muchas, pero no sé. Pero el único que existe de las operaciones básicas es suma. Lo demás lo tienes que hacer tú. O sea, por ejemplo, si quieres dividir, vamos a poner aquí los números, 25 y aquí un 5. Aquí pones igual, pues ya tienes que hacer clic, pones el signo de división, haces clic en el otro, le das enter y ya se hace la división. ¿Okay? Pero si tú pones residuo,
pones residuo de entre estos dos. A ver, ¿qué dice que falta? Dice número, coma, número divisor. Ah, ya lo hice. Ahí está. El residuo es 0 porque 25 entre 5 da exactamente 5. Si yo pongo aquí 6, pues es 4.16 el resultado y ese es el residuo, o sea, sobra 1. Y así, ¿no? Ah, y es algo que no les dije. ¿Cuál viene siendo la gran diferencia también de entre fórmulas y divisiones? Fíjense, este 25 lo voy a cambiar por 30. ¿Sí? Vean aquí en estas que puse, que son fórmulas y funciones, cuál cambia y qué no. Al momento de yo darle Enter, como estoy cambiando un elemento de la suma, pues deben de cambiar la suma, ¿no? Vamos a ver. La única que no cambió fue esta. ¿Por qué? Porque le puse directo los números. O sea que yo que tendría que hacer, venir aquí y cambiarle por 30 para que aparezca lo mismo, ¿ok? Es la diferencia de estas dos. Como esta estoy haciendo referencia a lo que tiene la celda, pues si cambio, esta no, es directo el número. Entonces voy a volverlo como estaba para que se acuerden. Este, como puse todas las celdas, pues sí, al momento de cambiar cualquier celda, cambia el número, digo, el resultado. Y igual las otras, ya lo único que cambia que son funciones, ¿ok? Entonces, si yo voy cambiando los números, pues cambia el resultado, ¿ok? Lo mismo aquí, obviamente, si en vez de 25 pongo 30, pues cambia el resultado, ¿no? Y esto, acuérdense que es una resta y este es... Entonces, tratan siempre de poner antes algo que te diga qué es, para que no se te olvide, ¿no? ¿Ok? Entonces, así, voy a poner aquí una... para que se separe esta. Entonces, esta es la resta de estos dos números y ese es el residuo de estos dos números. ¿Ok? Entonces, aquí hay una combinación de sumas y de restas y de fórmulas y funciones. Aquí es una fórmula y aquí una función, ¿ok? Entonces, es muy importante ver qué te pide la función. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la de promedio. Bueno, no aquí, vamos a poner aquí, abajito. Promedio. Una gran diferencia. Aquí es el texto donde estoy poniendo, no significa que ya vaya el promedio. Es un texto que te dice que voy a poner un promedio en donde, abajo o a un lado, no sé, pues nada más es un texto con un título. Y otra cosa es la celda donde va a ir la operación, donde va a ir el promedio real. Entonces aquí voy a poner el signo igual. Si no sé cuál es, busco. Si yo sé cuál es, lo empiezo a escribir. Yo así me gusta más escribirlo porque ya te aparece. Le doy doble clic, me pone el paréntesis. Entonces, el promedio de que ahora te empieza a esperar los números, ¿ok? Entonces voy a hacer el rango de todo esto. El promedio de todo esto, cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces, esto es el promedio de este rango, ¿ok? Así era más o menos como se hacía en esta tablita de acá, que tienen que hacer el promedio de esto, ¿ok? El promedio del precio de compra lo pide una de las instrucciones. Es decir, aquí van a poner igual, promedio, paréntesis, escogen todo el rango, cierran paréntesis, ¿ok? La semana pasada era para ver si lo intentaban solos. Si no, pues bueno, ya se los expliqué ahorita. De todas maneras, acuérdense, tienen este curso gratis que les di, ¿sí? Tienen las hojas que les, bueno, el documento que les pasé, que viene siendo este, ¿sale? Para que puedan aprender. Y pues, y ahora este video. Igual aquí es la suma, pues es más sencillo, la suma de todo esto. Y aquí el precio de venta. ¿Cómo sería el precio de venta? No lo voy a hacer, pero voy a hacer algo parecido. Si yo quiero calcular esto, voy a poner aquí una fórmula, ¿ok? No una fórmula, voy a insertar una aquí para ponerlo, ¿ok? Si yo aquí quiero poner que estos números se multipliquen por otro número, ¿cómo sería? Por medio de una fórmula, no una función. Voy a poner signo igual, le voy a dar clic al número que voy a multiplicar. Es decir, ¿qué quiero hacer? Multiplicar este número por otro número.
¿sí? Que no existe acá, es un número fijo, ¿sí? Entonces voy a poner signo igual, le voy a dar clic en donde está 12, que es B3, y voy a poner el signo de multiplicación, que es el asterisco, y pongo el número porque quiero multiplicarlo. Vamos a suponer que lo quiero multiplicar por 10. ¿Ya? En el momento, fíjense, aquí hay una referencia a una celda que tiene un dato, el signo de multiplicación y un número fijo, que es el 10, ¿ok? Le doy Enter y me dice que es 120, ¿ok? Entonces, algo así parecido van a hacer aquí. Van a hacer signo igual, le van a dar clic a esta fórmula, digo, a esta celda, perdón. Le van a poner signo de multiplicación, que es el asterisco, y van a poner dos maneras. ¿Cómo es? Es por 12.5 y ponen el por ciento, o sea, el signo por ciento para que indiquen a Excel que es un porcentaje, o ponen directamente 0.125, que es lo mismo que 12.5, ¿ok? A ver, voy a silenciar algo. Espérenme, por favor, porque me estoy friegue esta cosa. Entonces, de esa manera se va a calcular este precio de venta, ¿ok? ¿Y cómo hacen para los siguientes? Pues sí, lo tendrían que estar repitiendo en cada uno. Es decir, en cada uno de ellos ponerles la misma fórmula. Denme chance. ¿Sale? Es decir, aquí lo mismo, signo igual, la celda, asterisco, 10, ¿no? Si va a ser lo mismo para todos estos espacios, estas formas, o sea, vas a calcular lo mismo para cada uno de ellos, es decir, este por 10, este por 10, este por 10, este por 10. Entonces, no tienes que ir escribiendo en cada una de ellas. Sí puedes hacerlo, son poquitas, pero imagínense que en vez de 7 sean 80, como dije, o 100 o 1000, imagínense 1000 veces hacerlo, pues te va a tardar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Lo voy a acercar para que lo vean, porque a veces no se percibe. Si se fijan bien, aquí hay un cuadrito acá, si se fijan en esta celda que se tiene seleccionada, hay un cuadrito. Este cuadrito sirve, si se fijan, cambia de la cruz blanca a una cruz más delgada y negra. Significa que esta fórmula la vayas a copiar en todas estas celdas para que haga lo mismo, pero con su respectiva celda. Es decir, aquí es B3. Si yo dejo apretado aquí, dejo apretado el ratón, en el momento que ya aparece la cruz negra, dejo apretado el ratón y lo voy jalando hasta donde a mí me interese. Suelto el ratón y ya te lo puso. ¿Qué es lo que hizo? Copió la fórmula que está aquí, acá abajo, pero cambió, obviamente, la celda, que en vez de 3 es B4, porque esta es B4, lo que te interesa. Y el 10 lo dejó fijo porque detectó que es un número fijo, o sea, es una constante. ¿Vale? Entonces, si lo hizo con las demás, B5 por B10, B6 por B10, B6 por 10, perdón, B7 por 10, B8 por 10 y B9 por 10, ¿ok? Así se va haciendo. ¿Vale? Ahora, si va a ir cambiando los números, entonces sí, tú hazlo manualmente, ¿no? O cópialo y después lo vas cambiando, ¿no? En vez de 10, aquí va 15, y así lo cambias, ¿no? ¿Vale? Entonces, así más o menos van a calcular ese precio de venta, ¿ok? Es la celda, signo igual, la celda, signo de multiplicación y el número que tú quieres. Ahora, si tú pones un porcentaje, o sea, si pones en vez de 10%, entonces es muy diferente, ¿sí? Vean la diferencia. Este es por 10, este es por 10%, que es lo mismo que hubiese multiplicado por 0.10. Vean, aquí lo voy a hacer. 0.1 o 0.10, que es lo mismo. ¿Sí?
Claro, obviamente es otro número, pero si aquí pongo 12, pues vean que es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí por 10% o aquí por 0.1, que es lo mismo. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Sale? Ya. Prácticamente ya les dije cómo se hace, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda? No, maestro. ¿No? Muy bien. Espero que no quede alguna duda y no la quieran decir, ¿ok? A ver, ¿qué seguiría? Entonces, aquí nos dice nada más que una suma puede dividirse otras. Es decir, puedes... ya escuché algo por ahí, te lo veo. Que puedes poner dentro de una fórmula, una función, otra función o otras fórmulas, por ejemplo. ¿Sí? Ok, de mi parte no. Okay. Muy bien, gracias. Entonces, vamos un poquito para arriba. Y vamos a poner aquí, ¿qué será? Vamos a poner aquí unos números. Poquitos para qué. ¿Vale? Y aquí otros números. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer la fórmula de suma. Ok, vamos a aprovechar esto para enseñarles otra cosa. La suma, que es lo más usado, hay otra manera de ponerlo más rápido, en vez de estar poniendo signo igual, suma, paréntesis y todo, ¿ok? Muchísimo más rápido es aquí en inicio, en modificar, aquí hay algo que se llama autosuma, ¿se fijan? Es el signo romano sigma, ¿ok? Que es la suma. ¿Qué es lo que hace? Que te va a aparecer automáticamente la suma de un rango que esté cerca, en este caso está abajo. Normalmente utilícenlo abajo de un rango o a un lado de un rango, este signo para que lo detecte, porque si lo haces lejos, bueno, vamos a hacerlo acá primero. Le pongo arriba, abajito de este rango, le doy clic en autosuma y ya te lo pone solito y nada más le das enter, ¿ok? Te pones aquí, le das clic en autosuma, ves que si es el rango que tú quieres, le das enter, más rápido. Si yo me pongo a un lado y le doy clic, me detecta los de al lado, si se fijan, y le doy enter, ¿ok? Pero si yo me pongo por acá y le doy clic, pues va a buscar el más cercano. Siempre. Vamos a ponerlo más lejos, pues ya no detecta nada, ¿no? Tú ya tienes que poner el rango. ¿Sale? Entonces, ya pusimos aquí nuestras sumas. Vamos a poner una sombreadita para que sepamos que estas son las sumas y estos son los números. ¿Ok? Y aquí estos dos, pues son las sumas de estos, ¿no? Pero vamos a suponer que yo quiero poner una división. Sí, esa nada más es, no se confundan. Aquí nada más puse un texto y aquí voy a poner la operación, ¿ok? Y esta operación es de que quiero dividir lo que tiene esto con lo que tiene esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Pongo signo igual, pongo signo igual, le doy clic al primero, luego pongo el signo de diagonal, que es la división, le doy clic en el otro en el otro celda y le doy enter, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que voy a dividir lo que tiene B9, ¿sí? Y lo que tiene C19, perdón, B19, C19. Esa es una manera, ¿ok? ¿Cómo sería la otra manera? Vean que existe otra manera. Signo igual. Y en vez de, vamos a suponer que esto no lo calculé, o sea, no hice estas dos sumas, ¿ok? Vamos a suponer que no las hice. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues decirle de una vez directo, bueno, la suma de este rango, divídela, voy a poner el signo de división, con la suma de este rango. ¿Qué estoy diciendo? Que el resultado de esta suma va a dividirlo en el resultado de esta suma, es decir, 24 entre 29, ¿no? Es lo mismo.
Y así, si yo muevo le pongo otro número, aquí, por ejemplo, cambio este número por otro, se va a actualizar este resultado y por lo tanto estos resultados, ¿no? Vamos a darle Enter. Si se fijan, como dio 29, pues es 1. Vamos a poner uno más grande. Bueno, o por acá vamos a cambiar en vez de 5, vamos a poner 10. Se fijan, pues ya es otro resultado, ¿ok? Y así, si yo aquí pongo 20, van cambiando los resultados, ¿ok? Entonces, la diferencia es de que yo dije, bueno, lo que dio aquí entre lo que dio aquí, o lo que te dé de esta suma entre lo que te dé esta suma, ¿ok? Entonces, la diferencia es de que ya sea que lo calcule antes y ya le digo, o lo calcule en el momento, ¿sí? Si tienes flojera de calcularlo y luego hacerlo, pues de una vez lo haces aquí, ¿ok? Esas son las dos maneras diferentes de hacer. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una fórmula que contiene funciones, ¿sí? O una función dentro de otra función, como quieran verlo, ¿sí? Y así pueden meter dentro de otras más todavía, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo más o menos de lo que dice este documento. ¿Dónde quedó? Este curso de Excel que les puse es un ejemplo de esto, más o menos, ¿ok? Y existen más cosas. Entonces, obviamente aquí ya nada más queda que ustedes lean, practiquen para que vean si tengan dudas, ¿ok? Yo ya dejé 2 actividades, ahora voy a dejar otras, de hecho 3 actividades más para que sigan aprendiendo, ¿ok? Entonces ahorita les voy a explicar las actividades que siguen, salvo que haya alguna duda, pregunta. Sin embargo, jóvenes, lean este curso de Excel que está acá, que les puse. Vean a la unidad 6, que es las funciones, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Les puse en la tarea anterior, les puse directamente esto, pero si se van directo aquí a Excel 2016 o quieren otro de Excel, tengo el 2010, pues van hasta arriba, hasta el índice superior, y en vez de dar Excel 2016, pues buscas Excel 2013 o Excel, ¿dónde está aquí? Excel 2010 o 2007, el que tú tengas, ¿no? Y ya buscas, y van a tener también sus índices detallados, sus videos, tutoriales, todo, ¿no? Sus ejercicios paso a paso. Ah, hay ejercicios paso a paso para que vayan utilizando, ¿ok? ¿Ok? Entonces, no se olviden que con estas herramientas van a aprender más porque les van explicando cada tema con subtemas muy sencillos. Entonces, si te van aquí a las funciones y empiezan a leer, se fijan, les van explicando todo. Luego hay temitas con operadores, por ejemplo, le das clic acá y aparecen los operadores y ejemplos y todo. Y es la verdad, nada más, es como si fuera un libro que les estoy pasando. Realmente ese es el libro que les estoy pasando. O varios libros, porque también les estoy pasando todo el documento para que ustedes vayan trabajando. Antes nosotros, que no había internet, cuando yo estudié mi prepa y todo, pues eran mis libritos, me iba a la biblioteca y todo, ¿no? Pues ahora ustedes, pues por medio del internet. Y aquí les va enseñando más cosas, la autosuma que les acabo de enseñar. Cuando lo vayan viendo van a decir, oye, entonces ya no los vio el maestro un poco revuelto, pero se los dije, ¿no? Y aquí, esto ya lo vimos también, si se fijan, vean, ya lo vimos. Todo esto. ¿Okay? El que ya lo había leído, ya hasta se aburrió porque ya sabe de qué hablamos, ¿no? Y ahí va poniendo otras funciones, les explican, y tú puedes ir entrando a cada una de ellas y te explica cada una de ellas. No son todas, pero son algunas, ¿ok? Funciones de número, de fecha y hora, de texto, ¿ok? Funciones de búsqueda, funciones de financieras, y un montón, ¿vale? Hay un montón y otras funciones, ¿ok? No se van a ver todas, pero sí las más importantes. Aquí hay herramientas de análisis, ya es un poquito más, obviamente, para avanzados. Aquí hay
controlar los errores. A veces salen errores o no lo vimos, o sea, ustedes lo pueden leer acá. Hay a veces que salen errores. Vean qué error puede suceder. ¿Por qué sucedió? Enlazar y consolidar hojas de trabajo. Bueno, sí es por... Y ya, aquí termina. En el momento que vean ejercicio, propuesto y prueba evaluativa, es que ya terminó ese tema. Entonces, una de dos, se van al índice o le dan clic para el siguiente tema. Si se van al índice, pues les manda al listado principal de todo lo que se ve en Excel. Y aquí están las funciones, le dan clic otra vez y aparece otra vez el número 1. Entonces, son como 7 u 8 páginas de funciones donde van a ir leyendo. Y si quieren, fíjense, y les gusta más, pues sale a veces, aquí no sé por qué no sale. Ahí está, sale su video. ¿Sale? Le das clic aquí y el video Curso de Excel 2016. te va a enseñar ese tema que vas a ver. ¿Vale? En este video tutorial Muy sencillo aprenderemos cómo utilizar con las acento funciones que español, vienen incluidas en Excel 2016. sin insultos en español. Y así. Hay otro. Vamos a insertar una función suma en F1. Okay. Entonces, si no lo quieren allá, lo pueden hacer en YouTube. Le dan clic aquí. El otro era MP4, este es YouTube. Y lo dices, pues lo quiero ver en YouTube, le das clic acá y te manda a YouTube. ¿Ok? Y aquí en YouTube, pues está, obviamente, el canal de Aula Click. Se fijan aquí abajo, vamos a bajar un poquito. Curso Está de Excel Aula Click. 2016. Y aquí están todos los videos que les En interesa. este video tutorial aprenderemos cómo utilizar las funciones Esperar que porque vienen están bien, incluidas como que en se quedan. Excel 2016. O aquí miren, están todos también. Y están Vamos el a Aula insertar Click, una todos sus función suma videos. en F1. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Obviamente aquí está más difícil de buscarlos porque pues no están agrupados de alguna manera. Pero aquí están, ¿sale? En YouTube está todo Aula Click. Este Aula Click tiene años y años, fácil, más de 10 años que lo uso. Muy bueno. La verdad es una herramienta adicional para que puedan aprender. ¿Sale? Se lo recomiendo mucho, ¿ok? Entonces ya nada más queda de ustedes, pues, Curso. ir navegando, ir usándolo para que lo vayan usando, se vayan familiarizando y acostumbrando, ¿ok? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pues pasamos a las actividades que van a hacer. Y aquí pues ya viene obviamente la talacha para que aprendan. ¿Cuál va a ser las tres actividades? Son dos para que aprendan fórmulas y una práctica, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué nos dice la guía? No es esta, es esta. Dice, esta es la práctica que ya hicieron, ¿ok? La práctica que ya les... Esta la puse como actividad 1 en Classroom y la actividad 2 y 3 que está en este cuadernillo la puse como una actividad 2. Las junté porque pues es lo mismo, nada más que una te pide la fotografía de los resultados y una, perdón, de lo que hicieron en la libreta y la otra el archivo de Excel, ¿ok? Sigue la actividad 3, que aquí viene siendo la 4, es la creación de un mapa conceptual. Van a leer detenidamente el documento. A ver, voy a acercar un poquito lo que dice aquí para que lo vean. Van a leer detenidamente el documento. Van a leer detenidamente el documento elementos de una función, que viene siendo, en el documento que les pasé en la actividad pasada, está este documento. De todas maneras, si quieren se los vuelvo a poner. Es todo el parcial 2 de lo que vamos a ver, ¿ok? Elementos de una función, es el documento que van a leer. En hojas blancas o en tu cuaderno vas a elaborar un mapa conceptual sobre los elementos, pero los conceptos, elementos, la sintaxis general, tipos y ejemplos de funciones en una hoja de cálculo. Es de pocas palabras. En otras palabras, van a leer este documento y de lo que leyeron aquí, de esto nada más, de este pedacito nada más, ¿sí? Van a
crear un mapa conceptual con los conceptos, elementos, sintaxis y tipos de funciones. A ver, esperen, déjenme ver bien. Creo que se llama funciones de texto en Excel. A ver, no, creo que estoy confundido. Funciones. Ahí. Funciones. Elementos de una función. Y el otro es de funciones de texto. Entonces, sí, es todo esto de acá. Todos estos. Hasta llegar al de, ahí está, funciones de texto. Ah, ok. Entonces, hasta antes de que dice funciones de texto, todo esto que son, desde el primer tema, que son elementos de una función. Elementos de una función. Acá. Hasta antes de funciones de texto de Excel, todos estos que son varios, como 3 o 4 páginas, pues van a ser el mapa conceptual, es decir, los conceptos, los elementos, la sintaxis y tipos y ejemplos de las funciones que van a ver allá, lo van a hacer como un mapa conceptual, ¿ok? Es decir, todo aquí donde se explicó, es la parte que explicamos, y aquí las funciones matemáticas estadísticas, pues cómo se usan, ¿ok? La suma, qué es, cómo se usa y ejemplos, ¿ok? El producto, para qué es, cómo se usa y ejemplos. Y así, cada uno de ellos. Con cada uno de ellos van a ser un mapa conceptual, ¿ok? Ya para el otro tema, vamos a ir bajando hasta llegar al otro tema. Funciones de texto, que ya son funciones para cómo manejar texto, que es concatenar, para qué sirve, cómo se usa, qué elementos lleva y un ejemplo o varios ejemplos de mayúsculas, es decir, que cambias de un texto a mayúsculas, a minúsculas, y todos estos, que no son todos, pero sí son los más usados, hasta antes de este anexo, que ahorita lo vamos a ver. Con esto, ¿qué van a hacer? Van a hacer un memorama. Va a ser un juego, ¿ok? De funciones de texto. Es decir, van a revisar ese documento que dice funciones, bueno, esa página que dice funciones de texto en Excel, ¿sí? Esas páginas de ese tema de funciones de texto Excel, con esa información van a crear tarjetas para un juego de memorama o memoria. Es decir, para cada función de texto, para cada función de estas, por ejemplo, esta encontrar o esta de largo, por ejemplo, ¿no? Para esta función largo, vas a crear un par de tarjetas, o sea, dos tarjetas iguales que incluyan qué sintaxis, el nombre de la sintaxis, definición y el ejemplo, ¿no? O un ejemplo. Es decir, de esta que dice largo, pues van a crear una tarjeta que diga largo se devuelve el número de caracteres de cadena de texto y pones la sintaxis y un ejemplo. Y haces otra tarjeta con lo mismo, ¿vale? Que tenga, o sea, son dos tarjetas que tengan lo mismo, que tengan la misma función. ¿Por qué? Porque es un memorama, ¿no? Entonces, las tarjetas pueden ser elaboradas en cartulina, cartón o un material que tengas a tu disposición, pues hasta hojas si quieren. Y luego vas a jugar, ya sea solo o con alguien de tu casa o algún compañero, un vecino, no sé, pues las veces que sea necesario y hacerlo poco, pues, o sea, obviamente jugar memorama con esas cosas y el chiste es realizarlo en el menor número de movimientos posibles. ¿Sale? Entonces, ¿qué me van a entregar del anterior? Pues obviamente la fotografía del mapa conceptual de su libreta o de la hoja que hicieron y el memorama de funciones, es decir, las fotografías de las tarjetas de memorama y una fotografía de que están jugando, ¿ok? Para que yo me dé cuenta de si lo hicieron. ¿Sale? Y la última actividad, pues van a ser, en caso de que tengan computadora, que ya les dije, si en su casa tienen computadora, lo hacen en su casa. Si no tienen computadora
y quieren hacerlo en su celular, pues no se los recomiendo porque ya es más complicado. Entonces vayan a la escuela o un ciber, si se les hace más rápido y más fácil. No, es que en la escuela solo van a gastar en su camión o en su gasolina si los llevan, no que en el ciber van a también gastar las horas que estén allá. Mejor van al ciber de la escuela, que es gratis, nada más llevan su tapabocas, y se pongan gel, y ahí les van a dar una computadora y pueden usar Excel para hacer esto, ¿ok? No tiene que ser el día que doy clase yo los viernes, porque ustedes están en línea, pueden ir el día que sea, o el día que ustedes quieran. Si van viernes, nada más digan que son de modalidad en línea y vienen a trabajar. Porque si dicen, es que estamos con el profe Lugo, van a decir que yo vaya. A veces, yo normalmente voy a estar allá si necesitan trabajar. ¿Por qué? Porque los alumnos que necesitan computadoras, si están en clase, tienen que ir con su maestro. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y van a hacer esta práctica. La práctica número 2, que sería conmigo, aquí dice práctica 5, pero es la 2, de Classroom, del parcial 2. Es que estas ven arrastrando las del primer parcial, pero yo no las voy a poner así. Es la práctica 5 en general, pero es la práctica 2 del parcial 2. Entonces, van a utilizar Excel y van a una lista de sucursales de Bancos Las Américas, van a usar funciones. ¿Cuál es? Ahí está, se los pongo. Es este anexo que dice anexo B, Banco de las Américas, uso de funciones en Excel. Van a copiar esta tabla, obviamente. Bueno, no copian, lo van a elaborar con estas instrucciones. Si siguen ustedes esas instrucciones, pues en una columna van a calcular el total dinero depositado en la caja. Es decir, van a copiar esta tabla en Excel, como está acá, y en una columna van a calcular el total de dinero depositado en caja de ahorro de las 4 sucursales. ¿Sí? Es decir, es esta. Esta de acá, ¿ok? Es esta columna. O sea, ustedes van a poner todo esto y obviamente los números son los que... No van a poner los números, por favor, no me vayan a hacer la chafa porque yo voy a estar dando clic y si no veo fórmula, les pongo puntos menos. No van a poner 4,500, van a poner la fórmula para calcular el total de dinero depositado en caja de las 4 sucursales, ¿ok? A ver, espérame, déjenme ver bien cómo está esto. Calcular el número total de dinero depositado en caja en las 4 sucursales del banco del tercer sim. Es que no lo había leído todo. Calcular el total de dinero depositado en caja de ahorros en las 4 sucursales del Banco del tercer cuatrimestre. ¿Ok? ¿Pero de dónde van a sacar los datos? Es que les digo, yo no hice este ejercicio, ¿ok? Entonces, dice, en una fila van a calcular el total por cuatrimestre de las 4 sucursales. En una columna. Ya, ok. Es decir, este dice calcular el total de dinero depositado en caja de ahorros en las 4 sucursales. Calcular el total de dinero depositado en caja de ahorro en las 4 sucursales del banco del tercer cuatrimestre. Ok, aquí abajo, aquí abajito, van a poner una fórmula, no, una función, no una fórmula, una función para calcular pues la suma de esto. ¿Ok? Es esto. El total de dinero depositado en la caja de ahorro de las 4 sucursales, estas 4 sucursales, del tercer cuatrimestre. ¿Ok? A ver, deme chance, por favor. Un momentito.
Ya, perdón, es que llegó alguien. ¿Qué les decía? Aquí. Esta primera significa que aquí van a hacer una función suma, no una fórmula, una función para que sumen esto. ¿Ok? Eso significa la 1. La 2, en una fila van a calcular el total por cuatrimestre de las 4 sucursales. En una fila van a calcular el total por cuatrimestre de las 4 sucursales. Ok. Es decir, un poquito medio, no se entiende, ¿verdad? En cada, o sea, en cada una de estas de aquí, aquí, o sea, aquí van a agregar las funciones para calcular las 3 sumas de estas. O sea, aquí van a sumar, o sea, van a poner una suma para calcular, perdón, van a poner una función para sumar estas 3, ¿ok? Lo mismo acá, una función para sumar estas 3 y así cada una de ellas. Esa es la número 2, ¿sale? Calcular el total por cuatrimestre de las 4 sucursales. Aquí, fórmula aquí, función aquí de suma, función de suma, que van a sumar cada uno de estos 3 cuatrimestres, ¿ok? La 3 es informar en cuántas ocasiones se superaron depósitos de 500,000 pesos, tomando en cuenta las 4 sucursales durante todo el año. Agregar una columna donde se muestren ahorita les explico, donde se muestren los promedios. Es decir, promedios anuales de cada sucursal. ¿Sí? Es decir, van a agregar, van a poner otra columna, en otra columna, después de la de sumas. Bueno, vamos a ponerlo más chico. Aquí va a ir de sumas, la número 2. La número 4, aquí, van a poner los promedios de estas 3. O sea, van a poner aquí una función promedio que promedie este 3, otra aquí que promedie estas 3 y así, ¿ok? Esa es la número 4. En una columna donde se muestren los promedios anuales de cada sucursal. Es decir, aquí van a poner los promedios así verticalmente, horizontalmente lo van a ir. O sea, con el promedio, ¿ok? En una columna, el nombre de la sucursal con el total de depósitos. ¿Cómo está? En una columna, el nombre de la sucursal con el total de depósitos. Esto no entiendo qué es. Como que no. En una columna, ni yo no lo entiendo, imagínense ustedes que no están tan familiarizados con Excel. En una columna, el nombre de la sucursal con el total de depósitos. Ah, es que esta es concatenación. ¿Y por qué están poniendo? Les digo, es que yo no hice esto, ¿eh? Me estoy basando en lo que nos dijeron que nos basen. Yo iba a hacer mis propios ejercicios y todo, pero nos dijeron que nos basemos en esto. Pero están metiendo concatenación, es decir, que van a poner fórmula. Bueno, es que sí, tienen razón. Sí, porque ya van a ver texto. Sí, está bien. Es que eso se hace después de haber hecho los ejercicios que ya les dejé. Entonces, de hecho, está encontrar, largo, extraer, función propio. No, pero no está. Ah, está concatenar. De concatenar se usa para ese que se están pidiendo. ¿Ok? Para unir lo que dice sucursal, ¿sí? Con el total de depósitos. O sea, en una columna van a unir o van a concatenar el nombre de la sucursal con el total de depósitos. Es decir, la función que aquí pusieron, más para allá todavía, van a concatenar, se van a poner la función concatenar para que quede Morelia y después aparezca el total. O sea, para que aparezca en una misma celda las dos. No lo van a escribir ustedes, sino por medio de una fórmula. Ya que hayan visto esa fórmula, lo van a entender cómo se hace, ¿ok? De todas maneras, no se preocupen. Va a haber... nada más que acuérdense que el otro lunes no hay clase. Es inhábil. Entonces, vamos a tratar de
que hacer, eso me está preocupando porque después el otro lunes ya viene siendo la última semana. Bueno, donde lleguemos, ni modo. Si no terminamos, pues no vamos a ver algo que no vamos a dejar algo que no vimos, ¿ok? Bueno, ya nos estamos alargando mucho. Aunque son 3 horas, no es muy sano dar 3 horas en la pantalla, ¿no? En otra columna, una el nombre de la sucursal con el estado y convierta el resultado a mayúscula. Todo eso están allá en las funciones, ¿ok? Entonces, en la 3 era informar en cuántas ocasiones se superaron depósitos de pesos de 500,000 pesos, tomando en cuenta las 4 sucursales. Van a poner una función que cuenten cuántos son más de 500,000. Entonces, ahí por allá está la función para hacerlo, ¿no? Si no lo logran hacer o algo, no se preocupen. Acuérdense que es tratar de... No estoy diciendo que no lo hagan, inténtenlo. Pero si no buscan la manera, no sé si está, yo creo que sí de estar, si no, no se los hubiesen dejado. Inténtenlo, si no, luego lo vemos, ¿ok? Y en otra columna, el nombre de la sucursal con estado y convierte en mayúscula. 7, guarda el archivo con el nombre completo, con tu nombre, apellido, luego grupo. Como ejemplo, aquí hay un ejemplo, y envías a Classroom o si alguien aquí está de los presenciales, pues me lo lleva el día que nos toque presencial, ¿ok? O si se les hace difícil o algo, pues me mandan por Telegram, pero me avisan, por favor, ¿ok? Esa sería la práctica, ¿ok? Luego viene otra que eso lo vamos a ver luego. Y eso es lo que me preocupa porque no hay clase el lunes. Entonces, ¿cuál sería la otra? Pues funciones de fecha. Nada más. Y otra, no hay funciones lógicas. O sea, demasiadas actividades cuando hay no hay tanto tiempo, ¿no? No quiero dejar todas. Realmente lo único que me interesa es que empiecen a aprender a usar funciones. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar estas 3 actividades y vamos a ver cómo seguiría, porque el lunes que viene no hay clase. Entonces, al no haber clase, no vamos a poder. Les voy a ver más o menos qué dejarles de tarea que no necesiten clase, que pueden utilizar el aula Click. O el otro lunes, que creo que será lo mejor, pues pues ya ver las dudas. Vamos a ver cómo hacerlo, porque pues debe de haber otra actividad, como tipo evaluativa, que es lo que estoy pensando también. Veo que aquí no hay evaluaciones, simplemente te va poniendo los ejercicios y todos se suman con un puntaje y ya la calificación. Entonces voy a ver qué hacemos, ¿ok? Bueno, de todas maneras, concéntrense en estas 3 que les voy a poner, si no han hecho las otras también, porque hay que hacerlas, ¿ok? Y al ratito ya lo subo al Classroom, ya he explicado esto, como quiero que esté, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Nadie? Por mi parte, no, maestro. Muy bien, gracias. Ok, entonces, nada más déjenme capturar a los presentes. Está. A ver, nada más voy a capturar aquí a los que aparecen aquí para que yo después ya no pase lista aquí directamente. Ok, todavía no se salgan, por favor. Entonces, muy importante que avancen, que utilicen computadoras de la escuela si no tienen, por favor, aprovechenlas. Ya no es por cita, se los repito, se los dije por audio, pero se los repito acá. Nada más te presentas, dices que vas a una computadora, te pones gel, te apuntas, tienen que apuntar su nombre, su grupo, la materia,
qué actividad van a hacer, hora de entrada, hora de salida. Es muy importante, no se les vaya a olvidar. De todas maneras, allá está Jaime y les va a decir qué tienen que hacer, ¿ok? Listo. Muy bien, jóvenes. Sería todo por hoy. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nada. Nos vemos, pues, en clases virtuales dentro de 2 semanas, porque la siguiente semana es 1 de noviembre y no hay labores. ¿Sale? ¿Sale? Estoy contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ok. Nos vemos. Cuídense mucho. Y ahí les subo este video también. Esta clase. Bye. Gracias, maestro. Ya, buen Nos día. maestro. Nada, cuídense.